Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy hablamos de arte y del evento que tuvo lugar el pasado sábado con motivo del 25 aniversario del fallecimiento del pintor ferrolano Ricardo Segura Torrella. Un acto que contó con la conferencia de Suso Basterrechea, donde pudimos conocer mejor a este ilustre pintor. Para hablar de esta cuestión nos acompaña esta noche Suso Basterrechea, conocidos por todos ustedes seguro como concejal de Cultura en otras legislaturas y profesor y artista. También, Suso, un placer y con ganas de tenerte ya aquí de nuevo. Pues muy amables por la invitación y la verdad que hacía tiempo que no venía, siempre es un gusto estar aquí con vosotros. Una conferencia que daba el pistoletazo de salida, un año que va a estar dedicado a Ricardo Segura Torrella. Bueno, esa parece que es la intención del Concello, supongo que habrá que, como en todos estos tipos de eventos, de ir limando cualquier aspecto, pero sí, eso se cumplen 25 años de su fallecimiento. En Ferrol es verdad que tenemos la costumbre en todos los eventos de celebrar más los fallecimientos que los nacimientos. La verdad que eso de celebrar los fallecimientos es un poco así. Sí, es verdad que obviamente es especialmente importante, pero parece más alegre el nacimiento. Además, curiosamente no, pues Ricardo pues murió relativamente joven y dentro de 2 años, en el 27, se cumplen un centenario de su nacimiento, que también es una fecha incluso pues más importante, ¿no? ¿Con qué años murió? Pues murió hace 25 años, con 73, ¿no? Si no me equivoco. 73. ¿Cómo describirías a este pintor, a Ricardo Segura Torrella? Bueno, lo primero es una figura clave, creo que dentro de la plástica gallega, no ferrolana, gallega, e incluso del conjunto del Estado de la segunda mitad del siglo XX. Un artista que seguramente, incluso por su propia humildad y por su ambición en la obra, pero no tanto en su difusión o en alcanzar fama, no tiene todavía el reconocimiento que merece. ¿Crees que va a llegar a tenerlo? Pues a veces este mundo del arte, que llevamos años peleando, es un mundo complicado. Hay artistas estupendos que tardan mucho en alcanzarlo, que lo alcanzan muchos años después, otros que nunca lo alcanzan, pero bueno, lo que es obvio es que, lo decía en la conferencia, Ricardo es un pintor de pintores, es decir, es un artista que a lo mejor no es tan conocido en el gran público, en Ferrol sin duda sí, pero fuera de nuestras fronteras, no es tan conocido dentro del gran público, pero sí que es verdad que mantiene un prestigio y un respeto enorme dentro de otros compañeros y sectores culturales, ¿no? Yo espero, sería deseable que Ricardo, como toda actividad humana, pues recogiera los frutos de un talento y de una obra inmensa, ¿no? ¿Qué destacarías de su pincelada, de su estilo? Ricardo siempre se ha englobado, encuadrado en la pintura expresionista. Es un artista que siempre tuvo una visión muy amplia de su trabajo. Y cuando digo eso, una visión muy internacional. Fue muy influenciado por los artistas de las vanguardias históricas, especialmente del expresionismo, no tanto por los alemanes, que es el territorio natural de este movimiento, sino tenía una especial querencia por Oskar Kokoschka, un artista austriaco, discípulo de Gustav Klimt, que desarrolló una pintura especialmente expresiva. Ricardo era un extraordinario dibujante, y que acompañaba esa técnica del dibujo con una pincelada suelta, fluida, cargada, empastada y un dominio del color absoluto. Es un pintor expresionista, pero sí que es verdad que, fruto de su afición a la lectura, era un ávido lector, era un absoluto admirador de Álvaro Cunqueiro y el realismo mágico. Vemos que sus cuadros, con el transcurso de los años, pues van adquiriendo además un pozo lírico, poético, donde la realidad muy de la tierra, unas escenas muy gallegas, pero se integraba en unas composiciones que nos trasladaban de alguna manera a un mundo casi onírico, un mundo mágico, personal, fantasioso y algo, vuelvo a insistir, algo que es importantísimo en el arte. Un Ricardo Segura es un cuadro reconocible automáticamente, a primera vista, en cualquiera de sus etapas, que tuvo etapas, pero esa energía, esa potencia, ese vigor, esa fuerza, esa contundencia y esa calidad con la que se expresaba Ricardo hace que vemos una obra de él, pese a tener muchos imitadores o gente que sigue simplemente sus enseñanzas,
lo hace inconfundible. ¿Cuándo empezó su vínculo con Ricardo Torre? Pues muy joven, Segura. porque Ricardo no era muy aficionado a tener alumnos niños, habíamos 2 o 3, Begoña, Sicre, que también hizo Bellas Artes en Sevilla, como yo, Javier Macho, un extraordinario dibujante, lo recuerdo, un gran amigo además, que también hizo Bellas Artes en Madrid, y yo con Ricardo, por el año 83 o 84, realmente no estuve tantos años en su clase, porque luego yo en el 86 o algo así, pues estaría 3, 4 años lo más, pero siguió la relación durante muchos años después. Señala que no era muy asiduo de los jóvenes, de gente más joven, No, pero... tenía discípulos en general, eran ya de una cierta edad, pero sí que es verdad que era un maestro extraordinario, muy peligroso, señalaba, porque es verdad que tenía una personalidad tan fuerte que ha habido gente que ha quedado toda la vida enganchada a su estilo, a su forma de hacer y demás, ¿no? Es una obra tan personal. Y además él es un hombre tan intenso, era un hombre tan intenso, con una cultura tan vasta, pero tamizada por una humildad y una ironía fantástica, lo cual hacía que de alguna manera el que conocía a Ricardo, el que conoció a Ricardo, lo recuerde para siempre, ¿no? También señalaba en esa conferencia que tenía una personalidad muy difícil. ¿Qué tal relación tenía con él? No, Ricardo yo creo que no tenía una personalidad difícil, tenía una personalidad fuerte, pero no en el sentido negativo, al revés. Yo creo que era una persona especialmente agradable de trato y demás. A lo mejor era más difícil profundizar, normalmente es algo obvio, es una persona que estaba todo aquel que realiza una actividad artística pues tiene un esfuerzo intelectual que a veces no se descubre, no se ve a primera vista, pero es obvio que uno mantiene una tensión, que eso condiciona nuestras relaciones, pero que va, Ricardo al revés, era una persona especialmente agradable de conversar, encantadora y da la alegría de la fiesta, era un tipo fantástico, ¿no? Señalaba en esa conferencia que al lado de Ricardo todo era intenso. Sí, sí, era una persona intensa, aunque vuelvo a decir, no... la intensidad a veces se malinterpreta, ¿no? Y se toma como una especie de estado permanente de excitación intelectual o de carácter. No, lo que pasa es que Ricardo era, vuelvo a insistir, un hombre con una formación y con un amor por el arte que sabía trasladar de una manera muy natural, que es lo que me gustaría destacar de él, de muy natural a la calidad que hacía, muy humilde, de una manera especial, ¿no? Es lo mejor, yo soy maestro también, un gran orgullo por otro lado, lo mejor que puede trasladar, lo mejor sobre todo en cuestiones como la nuestra, como el arte, como la cultura, es la actitud y sobre todo el amor por aquello que hacemos, que vuelvo a decir, es algo en un mundo como el nuestro, tan material, donde muy pocas veces no hay tan pocos estímulos, algo que muchas veces es difícil de traducir en aspectos materiales como económicos y demás, pues mantener ese cariño, esa pasión por aquello que te acaba llenando, pues Ricardo tuvo esa enorme virtud, contagiaba esa pasión a la gente que la rodeaba, ¿no? Asimismo señalaba que no encajaba en esa escuela de pintura. No, a ver, Ricardo tuvo una formación, como todos, pues primero, yo dudo, francamente, no creo que exista una escuela ferrolana como tal. Lo que sí que creo es que, por razones geográficas y por razones de cariño, lo que hay y sigue habiendo es una continuación, una continuidad en lo que es la relación que se va trasladando de maestro a alumno y demás, ¿no? Ricardo, su primera formación fue con el gran pintor paisajista, don Felipe Bello Piñeiro, que le llegó a decir: tiene usted una pintura muy fuerte, incluso demasiado fuerte para Ferrol. Es verdad que Ricardo rompió, por decirlo así, esa pintura paisajista, incluso costumbrista y demás, saliendo, como digo, fuera de nuestras fronteras y practicando un arte de una intensidad, de un expresionismo que era poco usual, poco convencional en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, si existiera pues algún tipo de características comunes a la pintura ferrolana, que vuelvo a decir, dudo que sea así, Ricardo sin duda era una personalidad propia y exuberante, que además, por otro lado, generó su propia escuela de gente que
pues que compartía esos principios, ¿no? Segura Torrella debería de haber sido pues más importante en Galicia, más conocido. Señalaba que sí que es verdad que aquí en Ferrol se le conocía, pero a nivel gallego. Seguramente sí, y yo creo que ahí tiene que ver un poquito por razones geográficas. No nos engañemos, Ferrol siempre ha sido un poquito la esquina de la esquina, y mientras otras ciudades que... A ver, Ricardo practicó su pintura, que yo siempre enlazo a nivel internacional con la Escuela de Londres, que fue una gente que en su momento permaneció bastante olvidada, porque pintaban una pintura figurativa, expresionista, existencialista, grandes artistas como Lucian Freud o como Francis Bacon, y que en aquellos años, los años 60, 70, donde empezaban a desarrollarse, pues estaba de moda en pintura pues la abstracción o directamente el arte pop, que es un arte aparentemente superficial, que luego encierra otras profundidades, cuando no directamente la muerte de la pintura, en favor de otras formas de arte mucho más vanguardistas en aquel momento, como la performance, el videoarte, land art, etcétera, etcétera, etcétera. Esta gente tuvo la suerte que en los años 80 se produce eso que se llama posmodernidad. La posmodernidad, de alguna manera, es la vuelta a formas más clásicas, incluso a la pintura. Y esa gente que en su momento peleó a contracorriente, en esos años obtuvo un reconocimiento brutal. Tanto es así que Lucian Freud y Francis Bacon, que acabamos de nombrar, compartieron pues durante años el título de ser los artistas que se iban intercambiando más caros en vender su obra en vida. Bueno, pues en Galicia pasó un poquito lo mismo, con los artistas, pues Laseiro, Colmeiro, Maside, Luis Seoane, etcétera. Y es verdad que quizás porque Ferrol no participó de una manera tan clara, o no fuera un centro tan llamativo, de eso que se llamó la posmodernidad, la corriente, la movida atlántica, se llamaba en Galicia. Sí que pasó con Vigo, por ejemplo, sí que pasó con Santiago, incluso a menor medida, pero también en Coruña. Pues quizás esa cuestión hizo que Ricardo no tuviera el reconocimiento que por calidad merece, sobradamente con respecto a otros compañeros, y quedarse un poquito pues en cierto olvido. Además, su obra expresionista tenía mucho que ver con esa movida atlántica que compartía ese ideal expresionista, ¿no? Yo creo que le faltó eso que llamamos escuela ferrolana, faltó que Ferrol fuera un núcleo cultural contundente, fuerte, como fueron otras ciudades. Al final la pintura, el arte, cada vez menos, vivimos en un mundo global, pero es un reino bastante de taifas, espacios pequeños, y sí le faltó ese reconocimiento que yo creo que en los años 80 le hubiera venido muy al pelo, por lo que estoy comentando, y que hubiera sido muy razonable, ¿no? Otra cuestión que además está a la orden del día es ese museo que se quiere crear aquí en la ciudad, pero que parece que él intentó hace muchos años más crearlo en la propia Plaza de España. Sí, y no quiero profundizar mucho en algunos aspectos, pero le causó algunos de los sinsabores más importantes de su vida, injustamente además. Esto que decía antes de que Ricardo era un artista con mucho prestigio, por supuesto a nivel de Galicia, le permitió acceder a otra serie de compañeros que proporcionaron o que facilitaron que Ricardo agrupara una serie de obras. A mí sigue siendo insuficiente el patrimonio cultural del concello en cuanto a lo que se produce en la ciudad incluso, pero que consiguiera un grupo de obras y con esa intención se puso el nombre, no sé quién lo hizo en su momento, de Felipe Bello Piñeiro, al Museo Felipe Bello Piñeiro, y que Ricardo era una de sus grandes ambiciones, era un gran degustador de pintura, a él también le encantaba la pintura. Yo recuerdo siendo muy niño, que me llamó mucho la atención, la primera sede que recuerdo, sé que había cuadros almacenados, yo no sé si expuestos en un lateral del concello, pero la primera vez que recuerdo en sí una muestra de ese museo fue en lo que ahora es la Biblioteca Municipal, el edificio del antiguo Banco de España, que estaba curiosamente la sala de exposiciones en el bajo, en la caja acorazada, en la caja fuerte. Y me recuerdo como era muy niño, que para mí era tan impresionante acceder por aquella puerta blindada como la propia colección. Recuerdo a Ricardo feliz absolutamente con aquella muestra, con aquel conjunto de obras,
y sin duda fue el germen de lo que ahora se pretende construir, que también lo hubo esporádicamente, tengo que decirlo. Yo lo único que pido es que se entienda que un museo no es un lugar donde colgar cuadros o colocar objetos, sino que un museo hay que dotarlo de, que a veces me parece que en ese debate se olvida, de bastante más vida de lo que parece que se presupone de antemano. Hubo, en cierta medida, en algún otro mandato, un cierto museo, y el número de visitantes era ridículo, tengo que decirlo. Es decir, yo creo que si nos acompaña de un departamento didáctico, de una renovación, de una conservación, de un estudio, etcétera, un museo hoy en día es algo afortunadamente vivo y mucho más complejo que colgar, que antiguamente era así, que colgar o almacenar objetos, cuadros, etcétera, de la ciudad en un espacio concreto. Seguro que al principio, pues todo el mundo por la novedad, tal, pero mantener ese interés, esa intención, exige bastante más esfuerzo y presupuesto y continuidad, por supuesto, ¿no? Uno de los aspectos a destacar en esa conferencia es que estuvo allí presente, sin ningún papel, tenía claro lo que quería decir. Bueno, a ver, yo no estudié Historia del Arte, yo hice Bellas Artes, y lo bueno que cuando aprendes, bueno, primero, lo que hablaba era de vivencias personales, y de vivencias personales uno... Pues, sí, pero llama la atención, aunque no sea algún aspecto a subrayar. Hombre, soy profesor y eso, eso también ayuda, ¿no? Supongo que ayuda. Es verdad que además estaba regular la semana pasada, pero en general estás hablando de tu vida y estás hablando de conceptos que no he aprendido de forma memorística, sino que he tamizado muchas veces, he reflexionado sobre ellos y que simplemente forma parte de lo que yo soy. O sea, no podría prescindir en mi vida de gente como Ricardo y de lo que aprendí con él y de estos análisis que podemos hacer de arte y demás, ¿no? Soy yo. A veces pongo papeles porque tiendo a enrollarme, como puedes ver, para no dispersarme o por lo menos para mantener una estructura, pero bueno. Yo creo que cuando haces honor a un personaje como Ricardo, tan querido en general por la gente, lo que hay que tratar es de dar datos, pero sobre todo hablar desde la emoción y desde el corazón. El mejor homenaje que puedo darle yo a Ricardo es mi amor profundo y mi cariño eterno, ¿no? Y respeto. ¿Cree que este año que está dedicado a Ricardo tendría que haber una exposición monográfica? Sé que esa es la intención, vuelvo a decir, sé que hay conceptos que no me corresponde a mí comentarlos, obviamente, que pueden complicar, etcétera, o demás. Sí, sería interesante y también sería interesante, y he hablado con el ayuntamiento, con el concello, de que además esto saliera, por lo que decimos, un poquito fuera de Ferrol, ¿no? Sería bonito tratar de que esa exposición salía de los márgenes de Ferrol, porque Ricardo es sobradamente conocido en Ferrol. Siempre una exposición de Ricardo es un momento sorprendente y fantástico. Hace poco hubo en la Fundación esta especie de revisión de la historia de la ciudad, donde uno de sus cuadros hacia Fisterre, donde aparece un camión con una serie de personajes. Parece que la gente lo descubría por primera vez. Siempre volver a encontrarse a Ricardo es un descubrimiento por la calidad plástica que tiene, pero yo creo que sí que debíamos de tratar de, aprovechando las buenas relaciones con los estamentos superiores, sacar a Ricardo un poco de este ostracismo local. Yo soy un defensor de la cultura universal, defiendo muy poco, creo que ese apellido o esa denominación que a veces se pone el local juega en contra de la cultura y juega en contra de nuestros creadores, ¿no? Ahora le voy a hacer una pregunta algo más personal. ¿Cómo se vive abandonando la política y centrándose más en la parte artística y como profesor? Pues estupendamente, la verdad. Yo sigo militando de base en mi organización y obviamente tengo unas ideas que además forman parte de mí, igual que lo que comento de Ricardo. No tengo por qué estar en primera línea defendiéndolas. Vivimos un momento muy convulso, ya no solo en lo local, sino en lo local, en lo global, ¿no? Vivimos un mundo que a mí me preocupa y obviamente no camina en la dirección que a mí me gustaría. Yo me siento una persona progresista, término que hoy en día se utiliza, por supuesto orgulloso de ser de izquierdas, pero progresista, que se utiliza casi como un insulto o como un agravio, o boque, esto, ¿no?
Yo creo que la sociedad en general siempre ha tenido un avance continuo, pero tiene periodos como este, parece, donde pues gente que tiene otras ideas más conservadoras, que yo respeto, por supuesto, pues que trata de parar lo que ya es imparable. Es imparable. Socialmente podemos tener un periodo ahora pues más de retroceso o de estancamiento de ciertos derechos y demás, pero yo trabajo con la gente joven. Y aunque la gente joven, tengo que decirlo, que muchas veces comparte esas ideas más conservadoras, vamos a decirlo así, yo creo que hay determinados aspectos que son imparables. Yo confío mucho en la evolución humana porque nos ha traído hasta aquí y hemos superado cuestiones que hace 4 días era el divorcio. Pues había gente que votaba en contra del divorcio. Y hoy me parece que muchos de los que votaban en contra del divorcio se han divorciado. Me refiero, son una serie de hechos que no tienen por qué ofender a nadie. Simplemente yo, algo que aprendí en Andalucía, que practica muy bien, es vive y deja vivir. Yo trato de respetar, a veces soy un poco agresivo, pero trato de respetar las creencias y las ideas de los demás, pero obviamente creo, porque además lo vivo, que hay determinadas cuestiones que pueden ser un drama personal, la sociedad debe de estar preparada para darle una salida, ¿no? Para evolucionar. Por lo tanto, soy un firme progresista, un firme defensor de esos derechos y creo además, y lo estamos viendo en la vivienda y demás, que una sociedad capitalista como la que nos toca vivir, yo soy un capitalista, o soy un burgués, al final de cuentas, no voy a ir de revolucionario, pero sí que exige determinadas medidas que pongan un poco cota a esta cuestión. Soy padre, como somos muchos, pues todos nos gustaría que puedan tener un trabajo en condiciones dignas. Un gran problema que empieza a afectar, que antes parecía más leve, pero que empieza a ser claro también en Ferrol, es la accesibilidad a una vivienda, que está siendo realmente un problema y va a ser un problema para nuestros hijos, hijas y demás. Bueno, a ver, esas viviendas de promoción pública que prevén poner en el Bertón, que se están viendo pasos importantes. Esperemos que sí, porque es necesario, es decir, vemos que la gente cada vez tarda más en emanciparse. Es verdad que además se producen contradicciones, ¿no? Porque parte de una sociedad conservadora que cree en el concepto familia como vertebrador de nuestro mundo, pues vemos que al mismo tiempo defienden una serie de cuestiones económicas que dificultan que ese concepto familia se pueda dar a una edad razonable y no se emancipe, o cada vez la gente pueda pensar tener menos hijos, o pueda pensar hablando en concepto de familia tradicional, ¿no? Pero en crear su propio universo, crear su propia familia, pues porque realmente las dificultades materiales son muy grandes, ¿no? Volvemos a hablar del arte, de tu parte más artística, porque se me termina el tiempo y me gustaría preguntarte, porque ahora que ya no estás en esa primera fila política, podemos decir que sí que estás más presente en esa parte artística. La última muestra fue la de "Tienes un gusto de mierda", yo también. La verdad es que los titulares de estas muestras dejan a uno patidifuso. A mí me gusta pensar que hago algo de poesía en eso, aunque suene muy bestia. Sí, la última que tuve fue en Santiago. Ahora estoy montando una pieza para una importante exposición itinerante con muchos de los grandes artistas gallegos de los últimos años. Realmente me siento muy orgulloso de que me incluyan en esa muestra itinerante, que seguramente acabe en Ferrol también. Y sí, bueno, yo el arte siempre ha formado parte de mí. De hecho, yo tengo un concepto de cultura y de arte muy ampliado. Llegué a la práctica política pues por esa propia concepto de arte y de cultura. Creo que yo ya no soy un pintor de pintar cuadros, en el sentido, o sea, no soy un artista de pintar cuadros en el sentido más tradicional. Yo creo que el arte hoy en día se esconde posiblemente en cosas que aparentemente no lo son, y donde, desde luego, creo factores de dinamización social, cultural, económica, etcétera. Sí, me siento recompensado, tengo ya una edad, lo vivo con tranquilidad, me siento en un buen momento creativo. Justo ahora estoy en un pequeñito bache, pero me siento en un buen momento creativo.
muy reconocido fuera de nuestro marco geográfico, el CEGA, que es el Centro de Arte Contemporáneo Galego, el más importante museo de arte moderno que hay en Galicia, pues recientemente ha adquirido 10 obras mías, con lo cual dijéramos que vivo un muy buen momento. Yo sí que es verdad, y tengo que decirlo, que además creo que es un muy buen momento a nivel local. Me refiero que algo que siempre defendí es que el concello debe acompañar lo que debe ser la vitalidad individual, la vitalidad, no me sale la palabra ahora, privada, las iniciativas privadas de la cultura. Creo que vivimos un muy buen momento. Yo sí que es verdad que siempre, pues por la forma de ser que tengo y porque necesito bastante aislamiento para trabajar, pero bueno, muy bien, por fuera me ha ido muy bien. Estuve en la TVG, la exposición fue un éxito de crítica, estuvo bien de ventas, de público, muy bien, muy contento, la verdad. O sea, que podemos decir que se vive ahora mejor y con más éxito. Sí, a ver, el estrés que me vi sometido, date cuenta que yo llevaba en mi mandato en el concello lo que ahora mismo llevan 5 concelleiros del Partido Popular. Y al mismo tiempo yo nunca dejé mi trabajo en la enseñanza, daba clase, con lo cual mi vida no se la deseo a mi peor enemigo, fue... No, en la época de gobierno fue realmente 4 años demoledores y además aún pasan su factura. Pero que has dejado su estela y todo el mundo habla de lo sí, buen trabajo, del buen trabajo independientemente del color que se hizo. Sí, así es bonito que eso... y yo estoy muy agradecido de verdad a la ciudadanía de nuestro Ferrol. Es verdad que aún hay gente que me paga, te recordamos, que bien tal. El otro día, gente desde el gobierno local, gente que obviamente mantenemos, a veces la política parece que estamos enfadados, ¿no? Tenemos una relación personal, pero unas posiciones políticas distintas, pues la verdad se pasaron un poco incluso en las loas hacia mi persona. Yo me siento reconocido y demás. Yo nunca vivo del pasado, o sea, yo ahora mismo ando ya en mis mundos, ando tratando de seguir trabajando la cultura y además sí que es verdad desde un punto de vista, como decía, muy poco institucional. Me apetece una cultura muy de calle, ando haciendo gamberradas por las calles. Hemos podido ver por las calles autorías si a alguien le tuyas. molesta, que sé que hay gente que le molesta. Yo siempre pego encima de carteles ya existentes, y si puede ser del concello o de administraciones públicas mejor para que no me digan nada. Y simplemente, yo no sabría vivir de otra manera, ¿no? Suso Basterreche, ha sido un placer volverte a tener en este espacio abierto. Ya había ganas, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, muy buenas noches a nuestros televidentes y bueno, un placer para todos, un placer estar aquí otra vez con vosotros. Muchas gracias, eso mismo, a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.